Hola y bienvenidos a este tutorial en el que os voy a enseñar cómo crear bases de datos en LibreOffice. Bien, en otros videotutoriales, en un videotutorial inicial vimos una pequeña introducción a las bases de datos, que eran consultas, etc. Luego hicimos un segundo tutorial en el que explicábamos cómo utilizar el asistente para la creación de bases de datos. Pero ahora vamos a hacer un tutorial, a explicar cómo se crean bases de datos desde cero. Esto es más importante que la creación de bases de datos con los asistentes, porque aunque los asistentes intentan que la gente pueda crear bases de datos rápidamente, realmente ninguna base de datos ya prefabricada o enlatada se adapta totalmente a las necesidades del usuario. Por lo tanto, lo normal es que el usuario vaya directamente a crear una base de datos desde cero. ¿De acuerdo? Bien, estamos en la pantalla principal de LibreOffice. Como podéis ver aquí, desde aquí, este es el lanzador de aplicaciones de LibreOffice. Desde aquí podéis lanzar todo. Podéis escribir un texto, hacer una hoja de cálculo, una presentación, un dibujo, una base de datos, una fórmula, hacer plantillas, etc. Os recuerdo que aquí arriba tenéis la actualización de LibreOffice. Cuando os salga este icono, ya sabéis que hay una actualización disponible. Si os ponéis aquí y hacéis clic aquí, podréis descargarla. Ya os lo dice aquí. De momento no la vamos a descargar porque no nos afecta en absoluto para lo que vamos a aprender ahora. ¿De acuerdo? Y no tengo que recordar que LibreOffice es el futuro prácticamente para cualquiera que empiece. Cumple todas las necesidades o todas las expectativas o casi todas las expectativas. Incluso yo diría que es más potente que la suite Office de Microsoft tradicional. Por supuesto cumple todas las expectativas que se puedan necesitar de un programa de base de datos o de cálculo, proceso de texto. Lo cumple todo, no hay que pagar por ello, te lo descargas y lo usas, que es así de simple. Y para las administraciones públicas y para las empresas, pues no tengo que recordarles el enorme ahorro que supone descargar el programa y usarlo. Un programa con prestaciones profesionales que no tiene nada que envidiarle al Office de Microsoft. Y por supuesto, ya no solamente el descargarlo y usarlo, sino los problemas de activación. Y cuando digo problemas de activación, me refiero a los usuarios corporativos que compran licencias en volumen. Hablo de algo completamente legal, no hablo de nada ilegal, hablo de empresas que a lo mejor compran 200 licencias y tienen que activarlas. Y se producen cambios en esas empresas, ordenadores nuevos, ordenadores viejos que se desechan, modificaciones de ordenadores viejos, en fin, cosas que van ocurriendo. Y se necesita realizar una activación de las licencias. Y cuando hay que activar esas licencias, muchas veces cuando se hacen cambios de ordenadores se forman follones, líos tremendos, hay que pedir permisos, etcétera, etcétera, volver a hablar con el fabricante para que te den los códigos de activación, un problema enorme. Con LibreOffice esto ocurre mucho también en las universidades y en los entornos académicos. Con LibreOffice no pasa eso, simplemente se baja, se instala y se usa, ¿de acuerdo? Bien, vamos a concentrarnos en la creación de base de datos a continuación. Bien, para crear una base de datos, lo primero que vamos a hacer es concentrarnos en la parte donde pone base de datos. Vamos a hacer clic aquí. Y antes de crear una base de datos, yo quisiera hacer énfasis en una cosa. Lo primero que hay que hacer es planificar. Planificar cómo se crea esa base de datos. Y para planificar hay que utilizar una herramienta, dos herramientas extremadamente simples que todo el mundo tiene. Papel y bolígrafo. Con un papel y con un bolígrafo escribes las entradas o los campos que tú quieres que tenga tu base de datos. Y esto es importante, planificarlo. Es decir, si yo voy a hacer una base de datos, por ejemplo, de contactos, ¿qué preguntas va a tener? ¿Qué campos va a tener esa base de datos? Nombre, apellidos, empresa, dirección, fecha de nacimiento, en fin, todo ese tipo de cosas. Es conveniente planificarlas con un café tranquilamente y concentrarse en eso. Y una vez que ya tienes claro los campos que va a tener tu base de datos, entonces lanzarte a crear una base de datos nueva. Claro que puedes hacerlo directamente con la pantalla del ordenador delante, son formas de trabajar, pero yo recomiendo trabajar siempre con un papel, un bolígrafo, plantearlo bien, pensarlo bien y luego lanzarse directamente a crear la base de datos aquí. Bien, para crear la base de datos, como ya podéis ver aquí, tenemos que crear una base de datos nueva, marcado, o podríamos abrir un archivo de una base de datos existente. Si yo hiciera clic aquí,
podríamos en este desplegable seleccionar las bases de datos que tenemos creadas. Yo de momento tengo creadas dos, y podríamos seleccionar una base de datos, por ejemplo, base de datos 2, y si le diéramos a finalizar ya pasaríamos a editar una base de datos. No nos vamos a liar de momento con esto, vamos a crear una base de datos nueva. Ya explicaremos cómo editar una base de datos existente, porque además iremos modificando la base de datos que vamos a crear. En principio vamos a crear una base de datos de contacto muy simple, y posteriormente vamos a modificar esa base de datos para hacerla ya más compleja, para permitirle la posibilidad de que tenga campos complejos como añadir fotografías, asociarlo a un formulario, en fin, cosas más complicadas. De momento vamos a empezar con algo muy simple y vamos a entender cómo se crea y cómo se pasan los datos a una base de datos. Para crear una base de datos, como ya hemos dicho, desde cero, crear una base de datos nueva y le vamos a dar a siguiente. Aquí, nos dice, ¿quiere que el asistente registre la base de datos de LibreOffice? Sí, registra la base de datos. Sí, yo diría siempre que uséis esta opción, porque esto te va a permitir poderla usar en otros elementos, en otras aplicaciones de LibreOffice, como puede ser Writer, por ejemplo. Entonces yo recomiendo dejarla siempre registrada, ¿vale? Siempre se puede borrar posteriormente, pero yo recomiendo dejarla registrada. Y luego posteriormente tenemos aquí, después de guardar el archivo de base de datos, ¿qué quiere hacer? Abrir la base de datos para editar. Es lo normal, ¿no? Si vas a crear una base de datos, lo normal es que abras el archivo de base de datos para editar. Si desmarcaras esta opción, automáticamente se crearía base de datos y no la abrirías para editar. Pero lo normal es que si te vas a poner a hacer una base de datos, la edites, ¿no? Y la empieces a modificar, la empieces a crear. Por tanto, yo esta opción la dejaría marcada y no nos vamos a liar con el asistente de tablas porque ya estudiamos antes el tema del asistente. Por tanto, sí, registrar la base de datos para que pueda ser vista por otras aplicaciones de LibreOffice, por si alguna vez queremos usarla desde el Writer o desde otros sitios, y abrir la base de datos para editar, porque lo normal, ya que crear una base de datos será para empezar a añadirle campos y empezar a crearla, ¿no? Pues entonces esta opción es lógica mantenerla marcada. Le damos a finalizar. Y ahora automáticamente yo tengo ya aquí una carpeta preparada, que veis aquí que pone ejercicios de LibreOffice. Yo voy a crear una base de datos y le voy a llamar base de datos 3. Ya sabéis cómo se marcan los textos, Bueno, para marcar un texto completo simplemente os ponéis, pincháis con el puntero del ratón donde queráis, aquí o al principio o al final, y con la tecla mayúscula expulsada y con el cursor hacia atrás o hacia adelante vais marcando o desmarcando, siempre con la tecla mayúscula expulsada, hasta que se marque todo el texto. Si le dais a suprimir se borraría, por ejemplo, y ya podríais escribir lo que queráis. Yo voy a poner base de datos 3, ¿de acuerdo? Y le voy a dar aquí a guardar. Y automáticamente, ya que tenemos creado este nombre, ¿de acuerdo? Y le hemos dado a guardar, la base de datos se va a crear. Y ahora lo que tenemos aquí es la ventana con la cual vamos a empezar a crear la base de datos, es decir, a crear los campos que tendrá la base de datos para que podamos empezar a crear esa base de datos como tal y posteriormente a introducir texto. Bien, cuando entramos en la creación de una base de datos, lo primero que tenemos que entender es que a la hora de crear una base de datos podemos crear muchas cosas. Podemos crear tablas, podemos crear consultas, podemos crear formularios o podemos crear informes. Bien, para entenderlo muy fácilmente, ¿qué es una tabla? Una tabla es pues como si tuvierais una tabla, un listado, y ahí es donde vamos a definir los campos, las entradas que va a tener esa base de datos, y ahí es donde vamos a poder meter texto dentro de la tabla. Bien, se puede meter texto a través de un formulario de otras maneras, pero también se puede meter texto a través de la tabla. Y dicho esto, hay que entender una cosa: sin tabla no hay base de datos. Es decir, sin tabla no hay consulta, sin tabla no hay formulario y sin tabla tampoco hay informe, porque la tabla es el corazón de una base de datos. Por tanto, tiene que haber una tabla con unos campos, unas entradas, y meter texto en esas entradas o en esos campos para posteriormente poder consultar o poder introducir ese texto de una manera más gráfica en un formulario o realizar un informe. Para que lo entendamos, imaginemos que tenemos una tabla donde tenemos ya unos datos metidos dentro de unos campos. Para quien se pregunte qué es un campo, bien, yo estoy haciendo una serie de datos, yo estoy haciendo una serie de tutoriales de bases de datos de LibreOffice, y claro, no puedo explicar todos los conceptos en cada momento, porque si no,
sería como intentar explicar cómo se suma a una persona que está aprendiendo cómo dividir. Por tanto, tendría que volver otra vez al principio y explicarlo todo. Entonces, lo que recomiendo es que vayáis, por favor, viendo los tutoriales desde el principio, ¿vale? Para que podáis ir aprendiendo algunos conceptos, ¿no? Pero bueno, un campo es un bloque, es un bloquecito, es un cuadradito donde metes texto, para decirlo de alguna manera. Y una tabla, pues ya sabéis lo que es una tabla, tiene una serie de filas, una serie de columnas, horizontales y verticales, y ahí vais metiendo el texto, ¿de acuerdo? Vais metiendo los datos. Bien, una vez que ya tenemos los datos metidos en las tablas, podemos consultarlos. Por ejemplo, imaginémonos que nosotros tenemos una tabla donde tenemos nombre, dirección, apellido y edad. Y nosotros queremos saber de todas las personas que están en esa tabla quiénes cumplen el criterio de ser entre 25 y 35 años. Pues para eso haríamos una consulta. Para eso nos valen las consultas. Para preguntar cosas a las tablas. Para sacarle datos a la tabla. Para obtener información de las tablas. ¿Vale? ¿Podemos tener una tabla en una base de datos? No, podemos tener un montón. Un montón de tablas, y un montón de consultas, y un montón de formularios, y un montón de informes. ¿Vale? No solamente hay que tener una base de datos. Así que si pensáis que crear una base de datos es solamente tener una tabla, no, se pueden tener muchas. Y muchas consultas asociadas a esas tablas, y muchos formularios, y muchos informes. Eso ya lo iremos viendo más adelante, ¿de acuerdo? ¿Y para qué vale un formulario? Bueno, pues como meter los datos en una tabla queda como un poco frío, queda como un poco feo, ¿verdad? Esa lista y esas líneas horizontales y esos bloques verticales, pues se puede hacer de una manera más bonita, más gráfica, así al estilo de un programa informático, ¿verdad? Y para eso se maquilla un poquito la pantalla y se puede crear lo que es una especie de formulario, que es como si te crearas una ventanita al estilo de un programa informático y fueras metiendo los datos dentro. Eso es un formulario. Y un informe es que podemos imprimir esos datos y llevarlos a PDF o llevarlos a una impresora y obtener informes sobre nuestras bases de datos. Pero de momento no nos vamos a liar con eso, simplemente vamos a empezar a crear tablas. Así que para crear una tabla, nosotros hacemos clic aquí. Si quisiéramos crear una consulta, haríamos clic aquí. Podríamos crear una consulta. Si quisiéramos crear un formulario, haríamos clic aquí, podríamos crear un formulario, y si quisiéramos crear informes, haríamos clic aquí y podríamos crear un informe, ¿de acuerdo? De momento nosotros vamos a hacer clic aquí en tablas y vamos a crear una tabla. Y tenemos diferentes opciones, y además aquí te explica en descripción para qué es cada cosa. Dice, crea una tabla en modo diseño. Dice, crea una tabla especificando los nombres de campo y las propiedades, así como todos los tipos de datos. Esta será la opción que usemos. Usar el asistente para crear una tabla, y en descripción tenéis. Elija una selección de muestra de tablas personales y comerciales que se pueden personalizar para crear una tabla. Esto es lo que ya vimos antes, crear una tabla con el asistente, que no nos va a interesar ahora. Y crear una vista, dice, crea una vista especificando las tablas y los nombres de campos que desee ver. De momento no nos vamos a liar con esto, simplemente vamos a crear una tabla en modo de diseño. Hacemos clic aquí y automáticamente ya tenéis lo que es la creación de una tabla. ¿De acuerdo? Bien, a la hora de crear una tabla, nosotros vamos a ir metiendo aquí los campos, vamos a ir especificando los campos que tendrá esa tabla, y posteriormente vamos ya a entrar en la tabla ya creada, una vez que termine, una vez que ya se haya creado, vamos a entrar en la tabla para ir introduciendo texto dentro de esa tabla e introduciendo datos. Aquí lo vamos a ver todo. Bien, como dije antes, nosotros deberíamos de tener una estructura ya pensada la tabla que nosotros vamos a crear. Y nosotros vamos a crear una tabla de contactos. Yo voy a crear aquí una tabla de contactos que va a ser muy simple, ¿vale? Va a tener como campos nombre, apellidos, empresa, dirección, población, provincia, país, teléfono, casa, teléfono, oficina, teléfono móvil, fecha de nacimiento, y la posibilidad de añadirle un número de identificación fiscal, que en España es CIF-NIF, dependiendo de si es una empresa o es una persona, la actividad a la que se dedica, y también vamos a añadirle un campo de fotografía para que más adelante podamos meter fotografías. Pero de momento no vamos a añadir ese campo de fotografías aquí. Simplemente vamos a crear la base de datos simple, y ya cuando estemos liándonos con conceptos más avanzados como los formularios, haremos esto. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que hay que tener en cuenta, y esto es fundamental, es que todas las bases de datos tienen que tener una clave principal. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto de una clave principal? Bueno, esto de una clave principal es el número de registro de la base de